Bienvenidos a todos. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la retroalimentación. Vamos a conocer un poco su concepto y el tipo de retroalimentación que nosotros hemos elegido y cómo aplicarla. El Ministerio de Educación define a la retroalimentación como un proceso basado en la descripción de los logros del estudiante con respecto al nivel esperado en cada competencia. Es decir, eh, la retroalimentación busca que los docentes contrasten las fortalezas y debilidades de los estudiantes, y para ello es muy importante, antes de cada clase, eh, socializar los criterios de evaluación, con el fin de nosotros actuar con transparencia, ¿no? Que ellos sean conscientes de qué se los va a evaluar en cada sesión, y a través de eso nosotros poder hacer una retroalimentación significativa y sobre todo efectiva. La estrategia de retroalimentación empleada se titula 2 estrellas y un deseo, que básicamente consiste en dar 2 comentarios positivos que ha logrado el estudiante frente a un trabajo, y esto sería la representación de las 2 estrellas. El deseo sería la dificultad que ha mostrado el estudiante y que la docente busca retroalimentar. En este caso, con el fin de que el estudiante logre llegar al propósito de la clase. La retroalimentación seleccionada, en este caso la estrategia 2 estrellas y un deseo, lo aplicaremos a un producto que fue hecho por un estudiante de primero sobre la redacción del primer borrador de su cuento. Para hacer la retroalimentación se debe relacionarlos con los criterios que nosotros vamos a evaluar. En este caso, la herramienta de evaluación va a ser una rúbrica. Los criterios que se considera es la coherencia, la cohesión, la gramática y la ortografía. En este caso vamos a apuntar al nivel logrado que debe presentar el estudiante. Bien, tenemos el primer párrafo. Ahora vamos a hacer un ejemplo acerca de cómo se puede emplear la estrategia 2 estrellas y un deseo en un aula. En este caso vamos a situarnos en el desarrollo donde los estudiantes están realizando o redactando su primer borrador de su cuento. Tenemos a la docente que comenta: Auri, acabo de leer el primer párrafo de tu cuento y quiero felicitarte por el trabajo que estás haciendo. Me gustaría compartirte 2 cosas que me gustaron mucho y una que podrías mejorar para que tu cuento quede aún más bonito. El estudiante puede responder: está bien, Miss, la escucho. Los comentarios positivos serían los siguientes. Tendríamos la primera estrella, donde la docente menciona: en primer lugar, me pareció muy valioso que hayas considerado un animal propio de nuestra Amazonía como protagonista de tu cuento. Eso muestra que consideraste lo planificado. Es interesante cómo describes las cualidades del delfín rosado, lo redactaste de manera detallada muy bien. En segundo lugar, te felicito, pues este párrafo casi no presenta ninguna falta ortográfica. Excelente, te animo a seguir mejorando, sé que puedes hacerlo. La estudiante puede contestar: muchísimas gracias, Miss. Entonces, ¿cuál sería lo que tendría que mejorar? Con respecto a esta parte, la docente sigue retroalimentando. Ella pues le menciona que revise con calma a la estudiante lo que es la ortografía.
¿no? También le hace algunas preguntas que le permitan a la estudiante reflexionar. Y como es de esperar, la estudiante pues se da cuenta, ¿no? Menciona que se confundió y la docente en forma asertiva le dice que entiende, ¿no? Que suele pasar y le sigue recomendando es que la importancia de revisar detalladamente. Y eso es justamente lo que se quiere con esta estrategia, que lo digamos, um, retroalimentemos de forma asertiva, sin hacer sentir mal, y que el propio estudiante sea capaz de ver sus falencias y a través de ello mejorar. En esta parte también podemos ver que la docente opta por preguntas más reflexivas, apuntando pues a una retroalimentación en donde el estudiante sea más consciente acerca de lo que está haciendo. También le describe las, las palabras que están mal escritas o las palabras que redundan mucho. En este caso, la docente de igual forma lo retroalimenta buscando pues una estrategia también asertiva y donde se ve que la estudiante pues sí está haciendo, está interiorizando lo que la docente le está diciendo, y también todo esto es relacionado a los criterios de evaluación previamente antes explicados. Ahora retroalimentaremos el segundo párrafo con la estrategia 2 estrellas y un deseo. Luego tenemos la retroalimentación del segundo párrafo, donde la docente comenta lo siguiente: Auri, ahora que leí este segundo párrafo de tu interesante cuento, prestándole atención a cómo estás organizándolo, me gustaría comentar algunos aspectos que te van a ayudar a mejorarlo. Y la respuesta de la estudiante es lo siguiente: está bien, Miss, puede decirme. La docente empieza comentando los puntos positivos que ha logrado la estudiante de la siguiente forma. Auri, en este párrafo presentas bien el nudo del cuento. Lo hiciste al mostrar que en el bosque y el río están apareciendo cosas que no deberían estar ahí. Con eso se entiende que la naturaleza está siendo dañada, lo que se relaciona con el mensaje de que debemos cuidarla y respetarla tal como lo planificaste. También veo que hay una secuencia clara de los hechos, se entiende qué pasó primero y qué sucedió después. Eso le da orden al párrafo. Te felicito por ello, muy bien. Luego está la respuesta de la estudiante. Muchas gracias, Miss. Traté de ponerlo así para que se entienda. Si vemos en este ejemplo, en este caso, la docente puntualiza los puntos de la retroalimentación. Por ejemplo, le recuerda el tema central al que debe estar relacionado su cuento, ¿no? Que en este caso es respetar y cuidar la naturaleza. Y también le felicita que ella en su primer borrador esté siguiendo con lo planificado, que es justamente un criterio cuando nosotros hacemos un cuento, pues antes planificamos y esa planificación lo debemos seguir, y justamente es lo que ha logrado en este caso la estudiante, ¿no? También luego tenemos el deseo, donde la docente pues ha podido evidenciar las falencias del estudiante con respecto a su trabajo, ¿no? Ella comienza diciéndole lo siguiente: por otro lado, Auri desearía que sigas fortaleciendo su escritura. Por ejemplo, ¿consideras que esta parte es clara y está bien escrita? Hablar sobre lo sucedido por lo que no lograron entender lo que sucedía, ¿no? Es una pregunta que también le va a permitir reflexionar a la estudiante, y su respuesta se evidencia justamente que sí, ¿no? Que ella está redundando en las palabras. La docente sigue con la retroalimentación. En esta parte
ella puntualiza lo que es respecto a la ortografía, ¿no? También le da ejemplos de algunas palabras que están mal escritas y le pide que revise otra vez, pero esta vez con calma, que lo revise detalladamente y le insta a seguir mejorando. Y eso también hace que el estudiante se sienta acompañada y sobre todo apoyada por su docente. En, en esta parte, la docente, si nos fijamos, pues es como que su intención es llevar a esta retroalimentación a que sea más reflexiva y por eso plasma ya preguntas, ¿no? Preguntas que le van a ayudar al estudiante a llegar y a ser consciente de lo que le falta, de lo que puede mejorar, ¿no? Bien, continuando con la exposición, les explicaré la manera en que la docente retroalimenta el producto del estudiante, que pues es el cuento, centrándonos en el tercer párrafo. Cabe aclarar, compañeros, que en este tercer párrafo la estudiante narra que el personaje principal de su historia, es decir, el delfín rosado, se atora con una bolsa y después de nadar un rato, cae por una catarata. Y es así como llega a un puerto en la ciudad de Yorimaguas. Eso es lo que cuenta la estudiante. Una joven, otro personaje del cuento, observa al delfín y lo ayuda a quitarse esa bolsa. El delfín, por supuesto, le agradece y le comenta la situación que está ocurriendo en el lugar en el que vive, el problema de la contaminación. La joven, impactada por lo que le está contando el delfín, decide ayudarlo. ¿Ayudarlo cómo? Realizando una campaña donde puedan concientizar sobre la importancia de cuidar los ríos y los bosques. Después de haber leído ese párrafo, la docente le comenta a la estudiante: bien, Auri, ya leí este párrafo y quería felicitarte porque estás desarrollando una historia muy interesante. ¿Tú cómo te sentiste escribiéndola? La estudiante le responde: me gustó, Miss, porque me imaginé al delfín atrapado y quería que la historia tenga un mensaje claro. La docente manifiesta: y lo estás logrando. A continuación te ayudaré a seguir mejorando, ¿sí? Ahora, enfocándonos de lleno a la estrategia que se denomina 2 estrellas y un deseo, como primera estrella o como primer aspecto positivo, la docente le menciona a la estudiante que en ese párrafo ha presentado de manera correcta el problema del cuento, lo que se relaciona con lo que ha planificado en la clase anterior. En la segunda estrella, el segundo aspecto positivo, la docente menciona: también me gustó que empieces a mostrar una solución. La joven ayuda al delfín y realizan una campaña, lo que muestra que sí se puede cuidar la naturaleza. Además, tus ideas están ordenadas y se entienden con claridad. Buen trabajo. La estudiante le responde, ¿no? Sí, Miss, muchas gracias. Con respecto al deseo, que sería el aspecto que la estudiante debe mejorar, la maestra le comenta: ahora desearía que revises la escritura del párrafo con más atención, especialmente en los aspectos relacionados con la ortografía, claro. Y ahí pues está un listado de algunos ejemplos donde el estudiante no escribió de manera correcta. Por ejemplo, no colocó la tilde en la palabra cayó, el verbo, ¿verdad? También falta la tilde en ayudó. Vio, que es un monosílabo. Los monosílabos no se tildan. La estudiante sí le tildó esta palabra. Y bueno, son esos aspectos que consideramos que el estudiante puede mejorar y debe mejorar. Además, comenta la docente, leamos esta oración. Llegó a un puerto en la ciudad de Yurimaguas. Una joven lo vio y lo ayudó. La docente, a partir de esto, le pregunta a la alumna: ¿qué crees que pasa si dejamos solo una coma entre estas dos partes?
La alumna, posiblemente nosotros a manera de simulación lo planteamos, posiblemente responde. Como que suena todo junto, dice ella, en sus palabras, ¿no? No se entiende tan bien. Y la profesora a esto contesta, eso es, Auri. Cuando contamos cosas distintas, como que primero hizo esto y luego lo otro, es mejor colocar un punto. De esa manera se entienden mejor ambas ideas. La docente de esa manera pues retroalimenta esta evidencia o este fragmento del producto del estudiante. Finalmente llegamos al cuarto párrafo. A continuación les daré a conocer la manera en que la docente retroalimenta teniendo en cuenta, por supuesto, la estrategia ya mencionada. En este último párrafo, que corresponde al desenlace del cuento, la estudiante narra que gracias a la campaña ideada por la joven, un personaje del cuento, y el delfín rosado, el personaje principal, gracias a eso, la basura va desapareciendo. Pero como no era suficiente, ambos personajes deciden realizar algunos trucos y acrobacias para llamar la atención de las personas y que puedan visualizar la campaña que ellos han traído. Esta campaña podría consistir en entregar afiches, entregar carteles que concienticen sobre la importancia del cuidado ambiental. De ese modo, la basura desaparece con más facilidad y los animales, incluido el delfín por supuesto, quedan muy contentos. La historia, como ven, tiene un final bastante bonito. De esa manera, la docente le comenta a la estudiante, Auri, ya llegamos al final de tu cuento, luego de haber leído. Me gustaría comentarte dos aspectos que hiciste bien en este último párrafo y uno que podrías mejorar para que tu historia cierre con más claridad. La estudiante responde, está bien, profesora, por favor. Como primera estrella o primer aspecto positivo del trabajo realizado por la estudiante en este párrafo en concreto, la docente le menciona que es interesante que ella haya resuelto el conflicto. Eso sí va en concordancia con lo que debe considerarse en el desenlace de un cuento y le felicita por ello al alumno. Ahora, en la segunda estrella le comenta, también noto que el mensaje que quieres transmitir se hace más visible aquí, pues demuestra que las personas pueden cambiar si toman conciencia. Eso refuerza la importancia de cuidar la naturaleza. Bien, le dice. La estudiante contesta, muchas gracias, Miss, me esforcé mucho en esa parte. El deseo o aspecto a mejorar sería, al mismo tiempo, desearía comenta la docente, que revises con más atención cómo estás escribiendo algunas frases. Por ejemplo, ¿cómo te suena esta parte? De esa manera, en los pocos días, todo la basura fue desapareciendo. ¿Notas algo raro? La estudiante responde, sí, Miss, creo que se escucha un poquito enredado y también dice todo, lo que está pues mal escrito. La docente le responde, muy bien, ya lo notaste. A veces, con solo cambiar el orden o una palabra, el mensaje se entiende mucho mejor. Asimismo, vi que escribiste estuvo con B, pero esa palabra se escribe con V. Te animo a releer el párrafo con calma y preguntarte, ¿puedo decir esto de manera más clara? Estoy segura de que puedes encontrar una mejor forma. Lo estás haciendo bien, Auri. Y la estudiante pues entiende eso. A continuación, la docente manifiesta, para terminar, Auri, en tu ficha de planificación mencionaste que usarías el conector finalmente en el desenlace, pero no lo vi en tu texto. ¿En qué parte crees que podrías colocarlo para que marque verdaderamente el final de tu historia? La estudiante contesta, Miss, tal vez cuando dicen que la basura fue desapareciendo. Y la docente comenta, exacto, sería ese un buen momento. Si lo incluyes ahí, se notará que la historia de verdad tiene un cierre. Buen trabajo, le comenta. Entonces, compañeros, en este
En este apartado del deseo nos centramos en la escritura de la estudiante y cómo ella podría mejorar al respecto. Finalmente les presentaremos la manera en que la docente podría retroalimentar a la estudiante, ya no sobre la escritura del primer borrador de su cuento, sino sobre la versión final, luego de haber seguido el proceso de retroalimentación anterior. Acá presentamos la rúbrica donde nos vamos a centrar para retroalimentar a partir del logro esperado, ¿no? Que cuenta ahí con sus criterios que pueden observar en la pantalla. Como no contamos con una evidencia de la versión final del cuento redactada por la estudiante, decidimos compartirles este caso creado por nosotras, básicamente, que no se ajusta completamente a lo que sucedió en la vida real, pero como retroalimentamos de manera profunda en el proceso de escritura de la primera versión o del primer borrador, consideramos lógico presentarles lo siguiente. Se menciona: en la siguiente clase, la estudiante Auri redactó la versión final de su cuento. Al leer su nuevo texto, la docente evidenció una mejora, porque la alumna había corregido los errores ortográficos señalados y reorganizado las oraciones para hacerlas más claras. Asimismo, había empleado conectores adecuados en su texto, y sus párrafos presentaban una secuencia lógica de hechos. Además, su cuento se relacionaba con el tema de cuidar la naturaleza. El mensaje sobre cuidar la naturaleza y respetarla era muy claro, lo que cumplía con lo planificado. Este es el caso, como les mencioné, elaborado por nosotras, a partir del proceso anterior seguido, que es una retroalimentación, utilizando la estrategia titulada 2 estrellas y un deseo. Con base en lo planteado en el caso, decidimos también retroalimentar a la estudiante esta escritura de la versión final de su cuento con la estrategia 2 estrellas y un deseo. En el aspecto de 2 estrellas, 2 comentarios positivos sobre el trabajo de la estudiante, la docente comenta: Auri, me alegra ver que corregiste los errores ortográficos que habíamos señalado. Eso demuestra tu compromiso con mejorar tu escritura. Y también la segunda estrella, se le señala al estudiante la importancia de haber mantenido el mensaje, ¿no? A lo largo de todo este proceso. Eso le da sentido a todo lo que escribió, se le menciona. Ahora el deseo, ¿qué deseo que sigas haciendo o que empieces a hacer? La docente manifiesta: como deseo que sigas mejorando, te recomiendo que leas cuentos similares al que escribiste. Ahí se le puede especificar algunos cuentos de sus compañeritos que también pues escribieron sobre la importancia de cuidar y de respetar la naturaleza. Así podrás conocer más formas de contar historias, le dice la docente, y enriquecer tu forma de escribir. La estudiante responde: lo intentaré, Miss, gracias. La docente finaliza con: un placer, Auri, éxitos. A manera de reflexión, me gustaría comentar que este caso evidencia cómo una retroalimentación oportuna, una retroalimentación formativa, puede motivar al estudiante a mejorar su desempeño. Esta estrategia que nosotras aplicamos, una estrategia retroalimentativa denominada 2 estrellas y un deseo, es muy importante y consideramos muy beneficiosa porque no solo se centra en darle a conocer al estudiante, a la estudiante, sus falencias, en qué necesita mejorar, sino también señalarles sus fortalezas, señalarles a los estudiantes qué están haciendo bien, qué deben seguir haciendo. Eso lo va a motivar y a partir de allí, pues recién le comentamos sus debilidades, en qué podría mejorar y que es un hecho que va a poder mejorar. Entonces, podemos decir que si se realiza este proceso de retroalimentación de manera adecuada, los resultados son muy positivos. Ahí tenemos las referencias que citamos en este trabajo. Ustedes pueden visitar los enlaces, muy interesantes.
Hay información muy interesante allí. Muchas gracias, maestra y compañeros, por haber observado y escuchado atentamente esta exposición. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, pueden darla a conocer. De igual modo, si tienen algún comentario que realizar o un aporte, alguna apreciación, igual pueden hacerlo.